Buen día. Bueno, Buen día. me alegra verlos. Buen día, profesor. Me alegra verlos. No sé qué dificultad hay, pero bueno, tuve una dificultad grande con la computadora el sábado y hoy no podía entrar. Bueno, estábamos hablando de uno de los filósofos que fueron más importantes en la historia de la filosofía, un filósofo eje que divide la historia de la filosofía en gran medida, que es Immanuel Kant. Kant nació en 1724 y murió en 1804. Eso significa que nació, diríamos, en lo que sería un largo transcurso del siglo XVIII, del siglo de las luces, del siglo de la ilustración, de la confianza en la razón. Pero ya al final de su vida se está configurando el preludio, lo que va a ser el anticipo del romanticismo. O sea, y el principio, que lo que, como ustedes ven, muere en el año en que se termina de dictar el Código Civil francés, y ya en ese tiempo Beethoven estaba revolucionando la música con sus sinfonías. De modo que pertenece a un mundo que se está extinguiendo, a una edad que se está extinguiendo, y de alguna manera abre camino a una nueva edad de la historia, a la edad contemporánea o la edad de la técnica, como se suele llamar. Como les conté, Kant vivió una vida impregnada básicamente por su madre, que era pietista, o sea, alguien que cree en el rigor del comportamiento moral, y esto es lo que él aplicó a sí mismo durante toda la vida. Fue un hombre de gran regularidad en su conducta, un hombre que vivió soltero toda su vida, o sea que fue alguien que aplicó esta idea de digamos, de la firmeza en las reglas de conductas. Dicen, claro, eran relojes muy poco precisos, que las señoras de Königsberg, el lugar donde nació, vivió y murió, nunca salió más de 25 kilómetros de allí. Las mujeres, las señoras, como él pasaba siempre a la misma hora para pasear, entonces las señoras ajustaban el reloj, claro, relojes de la época, cuando pasaba el señor Kant, porque confiaban más en la regularidad del comportamiento, claro, precapitalistas. Su maestro fue racionalista, era Knudsen, o sea, creía que las ideas de ciencia del empirismo, que cree que nacemos con una tabla rasa en la mente y luego la experiencia va incorporando conocimientos, el racionalismo cree que nacemos con ideas innatas. Pero en algún momento, un británico que se llamaba David Hume, y este David Hume era ultra empirista y decía que no se puede conocer sino a través de los sentidos. Esta idea de que no se puede conocer sino a través de los sentidos llevó a Kant a una enorme pregunta. Entonces, tenía que estar necesariamente en alguna parte porque estaba en porque
que era el soporte en que se apoyaban las ciencias naturales, la botánica, la zoología, y entonces la química. Y entonces, claro, él busca dónde puede estar y la idea es revolucionaria. La causalidad y las categorías, sino está en nuestra mente. Y por eso Kant afirma que lo que conocemos no es la cosa en sí, sí, dice el doctor Mendy que me escuchan entrecortado. Y es muy malo porque dice que me escuchan entrecortado. Yo no sé si debo salir o es mejor que trabaje con el celular. No, Ustedes me escuchan entrecortado, ¿verdad? tal vez lo mejor sea que pueda apagar la cámara por unos minutos. ¿Me escuchan entrecortado? Sí, un poco. Se escucha entrecortado. Sí. Bueno, A ver, tal vez unos minutos hasta que se mejore ahora, la conexión. Ahora lo escuchamos, pareciera que mejor. bueno, les decía que Kant da un giro muy a la sociología porque en lugar de referirse a un objeto externo tal como el objeto es, dice que el objeto es procesado por la mente. O sea que no se conoce el número, sino se conoce el fenómeno, la cosa como se nos presenta. Esto pone en que va a abrir camino, después de Kant sobre todo, a una posición en la que ya no será el sujeto quien condiciona, sino el sujeto quien crea el objeto. Pero por ahora en Kant es quien condiciona. El sujeto, la mente, lo procesa, lo modifica y ya no conocemos las cosas como las cosas son. Esta imposibilidad de conocer el número y solo conocer el fenómeno lleva a la crisis de la idea de que conocemos la esencia de las cosas, de que conocemos la realidad última de las cosas, que era entonces ahora ya la esencia no se conoce. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la silla? ¿Qué es la piedra? ¿Qué es la justicia? No se sabe, porque en realidad lo que la mente ha procesado. Esto tiene un gran valor modificatorio, porque entonces la metafísica tradicional, la idea de que se conoce la cosa en sí, la esencia, ya no es sostenible. Por lo tanto, ahora habrá que buscar otras bases sólidas para la moral y también para el conocimiento. Pero la moral tradicional se apoyaba en la esencia de las cosas, varón o ser mujer. Es de la esencia explicar. Pero resulta que la esencia no es cognoscible. En consecuencia, ahora habrá que buscar otros criterios, por ejemplo, para establecer lo que es moral. Esta idea conmueve las bases de la va a que bueno y justo no es lo esencial, sino alguna otra cosa. Y Kant busca dónde está el fundamento de la moral. Y el fundamento, en realidad, él escribió 3 críticas. Yo voy a entrar por el lado de la crítica de la razón práctica porque como la fenomenología
los fundamentos, la metafísica del derecho o la metafísica de las costumbres son obras que se vinculan más con nosotros. Pues voy a ir a la teoría de los juicios. Pero entonces, la idea central es que lo moral es algo que surge de la razón, de la universalizabilidad, o sea, de lo que se puede considerar generalizable. Y no estacionar en doble fila, estacionar en simple fila e inmoral estacionar en doble fila. ¿Qué es lo universalizable? ¿Es universalizable estacionar en fila simple? Sí, no. Si no es universalizable, entonces no es moral. O sea que no es que la cosa es buena o es mala, sino de la posibilidad de universalizar, de generalizar para todos los casos ese comportamiento. Esto quiere decir que Kant, en lugar de acortado, sostiene la moral en lo universalizable, en lo que se puede considerar aceptable en todos los casos. ¿Pagar impuestos? Sí, porque es universalizable pagar impuestos. Es moral no universalizable no pagar impuestos. Es moral explicar. Dice Diego que me siguen escuchando mal y que le parece que si los quiere pasar otra vez a sala de espera, o si no, yo trabajo con el celular, que me parece que es una posibilidad. Yo, si a usted le parece, doctor, paso 5 minutos a los chicos a sala de espera mientras usted se conecta con el celular y vemos de arreglar la cuestión. Bueno, lo que vos digas. Aguárdanos 5 minutos. Y no gano dinero, pero cada uno gana dinero a su manera. No es lo mismo la condición del farmacéutico, que tal vez esté ganando más dinero que otro, que la condición del vendedor de masitas, que a lo mejor ha tenido que cerrar y no gana dinero. De modo tal que se ve que esta idea de lo universal no es tan sostenible porque los casos son particulares. De modo tal que la idea se conmueve, la base de la universalidad, por la particularidad de la historia. Y cuando se conmueve esa base, ocurre que la moral quedó sin sustento esencialista tradicional y sin sustento racional universal. Entonces, claro, entró a la deriva. Y por eso es que el siglo XX y aún el siglo XXI es un siglo donde la moral es lo que a cada uno le parece. Esto no se podía imaginar ni antes de Kant, porque la idea de la moral era esencialista, era esto es así, y tampoco con Kant, porque Kant piensa en la universalidad. Hoy en día, los que retoman el pensamiento moral, con frecuencia, no siempre, hay quienes mantienen la idea tradicional del esencialismo, por ejemplo, las religiones, o algunas religiones, o que mantienen la idea de universalidad, pero hoy en día precisamente cuando se quiere volver a encontrar una idea sólida de moral,
generalmente se vuelve a la idea kantiana de lo universalizable. O sea que moral para algunos sería sólidamente reconocible si es universalizable. Pero claro, la idea de la universalidad que se retoma en el final del siglo XX y en parte del siglo XXI, en realidad es una idea difícil de sostener porque las ciencias de lo particular han puesto en cuestión esta idea generalizadora. La moral tiene como imperativo categórico, repito, obra de tal manera que la máxima de tu obrar pueda servir de principio de legislación universal. Si esto es la moral, nada me debe inducir a ser moral, porque si me estimulan, por ejemplo, para ser moral, si me dan un premio para ser moral, entonces me quitan la dignidad moral, porque la dignidad moral surge de la buena voluntad de cumplir la ley moral. Si yo cumplo la exigencia porque me dan un premio, entonces quiere decir que no lo haría si no me dieran el premio. Y entonces el acto es inmoral, porque no es una moral que tiende a lograr el resultado, sino lo que tiende es a lograr la pureza de la conciencia moral, de la inclinación moral. Entonces, el derecho, ¿qué es lo que tiene que hacer? No incentivar a que yo cumpla la ley moral. Lo que el derecho tiene que hacer es permitirme cumplir la ley moral. No tiene que hacerme, no tiene que hacerme moral, porque si me hace moral, me quita el papel de protagonista de la ley moral. Lo que el derecho tiene que hacer es darme libertad. El derecho kantiano es un derecho de la libertad para cumplir la ley moral libremente. O sea, el derecho tiene un imperativo, un principio básico, que es el conjunto de las condiciones en que el arbitrio de cada uno, la libertad de cada uno, puede coexistir con el arbitrio de los demás según una ley general de libertad. Diríamos que es como un panal. Yo creo que ustedes habrán visto alguna vez, aunque sea una imagen de un panal de abejas. Allí las abejas tienen celdillas. En ellas cada individuo vive en una celdilla de libertad que el gobierno tiene que darle, asegurarle. El gobierno lo que tiene que impedir es que otro se entrometa en mi celdilla. Pero en mi celdilla me tiene que permitir cumplir o no cumplir la ley moral. Porque si yo cumplo porque el gobierno me impone cumplirla o me estimula para cumplirla, entonces yo he perdido mi característica de sujeto moral. O sea que Kant es el gran filósofo de la libertad. Así como Locke y Montesquieu son los adalides del liberalismo político y Smith es el adalid del liberalismo económico, el liberalismo filosófico en parte es Voltaire con su idea también hipercrítica del mundo y todo esto y la libertad, pero en realidad el gran adalid de la libertad filosófica es Kant. Kant es el filósofo de la libertad. Entonces, ahora tenemos
diríamos, la perspectiva moral y jurídica de Kant. Recuerden, el gobierno lo que tiene que hacer es dejarme libre. Y entonces, ahora yo tengo que unirme a los otros mediante un pacto para que yo sea libre y los otros sean libres. Kant es el último de los grandes pactistas. O sea, la edad moderna está, diríamos, signada por una fuerte presencia del pactismo, de la idea de individuos que se vinculan a través de un pacto. Lo encuentran en Hobbes, lo encuentran en Locke, no lo encuentran en Montesquieu, pero sí lo encuentran en Rousseau y lo encuentran en Kant. Ahora, yo tengo el imperativo de respetar la libertad de los demás a través de un pacto. Este pacto que debo celebrar también comprende a los gobiernos, porque los gobiernos no deben imponerse unos a los otros, sino que deben pactar la paz. Por eso ahora les voy a contar una de las obras fundamentales de Kant, es la paz perpetua. O sea que lo que les he contado en realidad viene ya estando en la crítica de la razón práctica. Él escribió 3 críticas: la crítica de la razón práctica que hemos visto, la metafísica de las costumbres, la fundamentación de la metafísica del derecho, o la metafísica del derecho, y escribió la paz perpetua. Después escribió además la crítica del juicio, y ahora vamos a ir a la parte de la crítica de la razón pura, o sea, el análisis de los juicios. Porque esto complementa aquella idea que les dije de que cómo se puede conocer. Volvemos para completar la idea de cómo se puede conocer. ¿Y cómo se puede conocer? Kant piensa que hay diversas clases de juicios. Hay juicios que son analíticos y juicios que son sintéticos. ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, ¿Hola? profe, se escucha. Sí, profe. Profe, se escucha. ¿Me están escuchando? Sí, sí, doctor, se lo escucha bien. Ah, bueno. Les decía que hay juicios que son analíticos, o sea, todo juicio tiene un antecedente y una consecuencia. El antecedente expresa aquello de lo que hablamos, y la consecuencia expresa lo que decimos de lo que hablamos. Por ejemplo, si uno dice Juan es bueno, el antecedente es Juan y es bueno es la consecuencia. Ahora, los juicios tienen un antecedente y una consecuencia. Hay juicios que son analíticos. ¿Cuándo un juicio es analítico? Cuando lo que dice la consecuencia se extrae del antecedente. Por ejemplo, si yo digo el todo es mayor que la parte. ¿Por qué? Si yo digo el todo es mayor que la parte, evidentemente ya la idea de todo tiene la idea de que la parte es menor que el todo. O sea, decir todo es decir que la parte siempre es menor que eso. Eso es un juicio analítico. También lo es si a la inversa digo la parte es menor que el todo. Porque en la idea de parte está la idea de que es más chica que el todo. Pero hay juicios que son sintéticos, o sea, juicios en los que la consecuencia agrega conocimiento al antecedente. Por ejemplo, yo ahora digo la hoja de mi planta
está seca. Evidentemente, hay una hoja seca, hay muchas verdes, pero hay una que está seca. Si yo digo que la hoja de mi planta está verde, como si dijera la hoja de mi planta está seca, cualquiera cosa, en realidad no es inherente a la idea de hoja estar verde o estar seca, sino que, o amarilla. Eso es un agregado que yo hago al antecedente y entonces el juicio es sintético. Agrego conocimiento a lo que estaba en el antecedente. De modo que hay juicios analíticos que son juicios que extraen lo que está en el antecedente y juicios sintéticos que agregan a lo que está en el antecedente. En general, los juicios sintéticos pertenecen a las ciencias naturales. Por ejemplo, en este caso, mi juicio, la hoja de mi planta está seca, es un juicio que pertenece así, groseramente, a la botánica. O sea, es un juicio experiencial. Yo estoy mirando que la hoja de mi planta está seca. Pero la pregunta que se formula muy importante Kant es si es posible conocer más, o sea, agregar conocimiento sin la experiencia. Esto se obtiene a través de una disciplina que ustedes han estudiado mucho en la escuela primaria y en la escuela secundaria, porque da rigor mental, porque les ayuda a escarbar en sus propias ideas, y me imagino, lamentablemente no les puedo ver los ojos, pero me imagino que se estarán dando cuenta de que la disciplina en la cual uno agrega conocimiento sin mirar, gustar, tocar, oír, es la matemática. En la matemática, ustedes recuerdan, uno hace, por ejemplo, un teorema, y en el teorema va desarrollando una cantidad de conocimientos, como en las tablas de multiplicar, por ejemplo, que no los obtiene de la experiencia. O sea, los obtiene del razonamiento. Esos son juicios que agregan conocimiento. ¿Recuerdan cuántas cosas le hicieron estudiar, sobre todo, por ejemplo, en geometría, en aritmética, en la escuela secundaria? Bueno, eso era conocimiento nuevo, pero era un conocimiento nuevo no experiencial. Hay posibilidades de juicios sintéticos a priori de la experiencia, no juicios que dependen de la experiencia. O sea que hay juicios analíticos y juicios sintéticos. Hay juicios a priori de la experiencia, el todo es mayor que la parte, es decir, no son experienciales, y hay juicios que son experienciales, que son sintéticos. Yo digo que la hoja de mi planta está seca porque lo estoy viendo. El gran problema era si había juicios sintéticos que agregaban conocimiento, pero a través del análisis, a priori, pero a priori, sin experiencia. ¿Cuál? La matemática. O sea, cuando escarbamos en nuestra cabeza, cada vez que, por ejemplo, con clasificaciones, escarbamos en nuestra cabeza y decimos voy a hacer una clasificación en que diga, por ejemplo, mayor o menor, no es, luego de esto es mayor o menor, pero mayor o menor, más grande o más chico, son juicios a priori de la experiencia.
O sea, hay veces que es posible agregar conocimiento sin síntesis, sin experiencia, escarbando. Con esto hemos visto las ideas, digamos, más centrales de Kant, que, como ustedes ven, tiene un papel muy grande, muy importante, y que representa la expresión del intento de sintetizar el conocimiento entre lo que está afuera y lo que lo que incorporamos, de modo tal que lo que recibimos es, repito, el fenómeno y no la cosa en sí. Con el andar del tiempo, muy poquito, ya la vida de Kant empieza el diálogo, aparece la idea de que el sujeto no condiciona, sino que crea al objeto. O sea, en el realismo, que se llama realismo genético, porque la génesis del conocimiento, el sujeto descubre, en el kantismo condiciona, y vamos a ver después, no hoy, en el idealismo alemán ya desarrollado, el sujeto crea el objeto de la nada. Para esto hay que llegar ya en el mismo momento en que está ya el final de la vida de Kant, está Fichte, donde es el sujeto el que crea de la nada. El sujeto, el yo crea el no yo. Bueno, recuerdan ustedes, Kant, 1724, 1804, Königsberg, una ciudad de la Prusia Oriental, que ahora es Rusia, y se llama Kaliningrad, y sus obras más importantes, crítica de la razón práctica, mejor dicho, primero crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, metafísica de las costumbres, metafísica del derecho, la paz perpetua, pero bueno, lo que más les puede interesar es esto. Por lo demás les cuento que además de todo esto, Kant era un teórico de las ciencias naturales, o sea, una mente realmente privilegiada. Pero ahora vamos a dejar un momento la línea alemana, en la que vamos a encontrar a Fichte y a Hegel más adelante, y vamos a ir a la línea francesa. Porque claro, los países no hay tanta globalización como ahora, y entonces hay cursos de filosofías que tienen ámbitos de desarrollos disímiles. O sea, una en la línea del pensamiento alemán, otra en la línea del pensamiento británico, otra en la línea del pensamiento francés. Ahora vamos a ir a la línea del pensamiento francés. ¿Qué estaba pasando en Francia? Bueno, ¿o qué va a pasar en Francia, mejor dicho? Vamos a tomar la idea de la ilustración, vamos a tomar la fe en la razón y vamos a avanzar desde la fecha de la muerte de Kant, pero por el pensamiento francés. Después vamos a tomar la muerte de Kant y vamos a ir por el pensamiento alemán. Ahora vamos a ir desde la muerte de Kant, 1804, pero por la línea del pensamiento francés, que en algún momento hay que desarrollar, porque es muy importante y también tuvo mucha influencia en el derecho. En 1804, el 21 de marzo de 1804, se dicta la última ley que sanciona el Código Napoleón. El Código Napoleón era un producto burgués. En este tiempo la burguesía ya está protagonizando ampliamente la historia. Kant también es un burgués, un profesor burgués.
no un comerciante, no. Quiero decir que pertenece al clima cultural de la burguesía. Y el 21 de marzo de 1804, el cónsul Napoleón Bonaparte, que ese mismo año se va a proclamar emperador de los franceses, logra que se dicte el Código Civil francés, de los franceses, el código que luego va a llevar su nombre, Código Napoleón. Este Código Napoleón consagra las necesidades de la burguesía. La burguesía es una clase, bueno, nacida en las ciudades, en las plazas, pero en realidad es una clase enriquecida con el comercio y con la industria. Y entonces, ahora tenemos que la clase enriquecida por el comercio y la industria necesitaba romper las barreras que el régimen con supervivencias feudales de la monarquía borbónica mantenía. Entonces, estos ideales eran ideales de propiedad privada muy individual y de libertad de contratación. Se necesitaba la propiedad privada y la libertad de contratación. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día la burguesía, por ejemplo, la burguesía porteña, la ciudad más burguesa de la Argentina, en Buenos Aires, sigue sosteniendo los ideales de propiedad privada y libertad de contratación. O sea, ¿qué sostiene? Sostiene, bueno, la salud será importante, pero es muy importante el negocio. Yo tengo que tener el negocio abierto para desarrollar la propiedad privada y la libertad de contratación. O sea que siempre la burguesía procura estas características económico-jurídicas, la propiedad privada y la libertad de contratación. ¿Lo entienden? Sí. Bueno, no les puedo, soy supuesto que sí, porque es una clase tan sui generis esta. Entonces, ahora, los ideales de la burguesía se fueron plasmando de a poco. ¿Por qué? Porque había mucha inestabilidad y resistencias. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hizo la burguesía para liberar la economía, para imponer el liberalismo en la economía, fue abolir los gremios, que eran corporaciones de personas que hacían la misma actividad y controlaban la calidad. Ahora, el control de calidad no estaría más en el gremio, sino en el mercado. O sea, lo que va ganando terreno es la ley del mercado. Pero una vez que la burguesía, imagínense los esfuerzos desde 1789, en que comienza la revolución, hasta 1804, una vez que la burguesía ha logrado hacer el código, ahora necesita defenderlo contra cualquier otra fuente que no sea la ley, que pueda volver al pasado intervencionista en la economía o que pueda desarrollar otros intervencionismos. Hay que proteger a la ley contra cualquier otra fuente del derecho. Entiéndase, por ejemplo, jurisprudencia, costumbre, doctrina. Y es así como, para defender el Código Napoleón, se desarrolla una línea de pensamiento del derecho que se llama Escuela de la Exégesis, o sea, Escuela de la Interpretación. La Escuela de la Exégesis sostiene fundamentalmente que lo que hay que hacer es interpretar la intención del legislador. El derecho es la ley, primera cosa. El derecho es la ley y el juez no tiene ninguna función creadora. El juez lo que debe hacer es interpretar la ley según la intención, según lo que quiso el legislador. Entonces, es
esta es la premisa, son las premisas principales. El derecho de la ley, y el juez debe interpretar la ley según la intención del legislador, lo que quiso, no el fin que le daría ya más libertad. En principio la intención. Luego se va elastizando cuando cambia la historia, pero en principio la intención, lo que quiso concretamente, lo que pensó el legislador. Conocida la ley, el juez debe aplicarla como en un silogismo, aplicando un desarrollo deductivo. La ley es la premisa mayor de un silogismo, es decir, la idea básica. El caso es la premisa menor, o sea, la idea que hay que manipular para ubicar en la premisa mayor. Y la solución está en la conclusión. El silogismo tiene una premisa mayor, todos los hombres son mortales, una premisa menor, por ejemplo, Juan es hombre, una conclusión, Juan es mortal. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. La ley, todos los contratos serán cumplidos, este es un contrato, esto será cumplido. O sea que tenemos que hay un rigor en la deducción que pretende excluir las particularidades de los casos. ¿Por qué? Por las particularidades de los casos se les podría filtrar la voluntad del juez, que por el contrario, según una frase que toman de Montesquieu, que ya había muerto hacía mucho tiempo, el juez es la boca de la ley. El juez no tiene diríamos, vuelo cerebral, vuelo mental. El juez es un autómata que debe aplicar la ley a rajatablas. Por ejemplo, repito, todos los contratos deben ser cumplidos, esto es un contrato, esto debe ser cumplido. Si el contratante es un consumidor, un pobre diablo, lo que fuera, si la ley no lo ha tenido en cuenta, no debe ser tenido en cuenta, porque el juez es un autómata, es la boca de la ley. La frase que había enunciado Montesquieu. No solo se embreta la jurisprudencia, sino que también la doctrina. La doctrina, los libros de los que estudian las leyes, los que estudian el derecho en general, solo deben referirse a la ley. Uno de los grandes exponentes de la exégesis, que se llamaba Vignet, ha dicho: yo no sé derecho civil, solo explico Código Napoleón. Es decir, yo no sé todo eso que ustedes llaman o podrían llamar derecho civil con teoría. No. Lo que yo explico es la ley, el Código Napoleón. O sea que también desconfían de la doctrina y le imponen el papel de mera comentadora de la ley. Por eso, la mayoría de los libros y de las enseñanzas de la época en Francia se llamaban curso de Código Napoleón y no tratado. Tratados escribían los alemanes, vamos a ver, porque los alemanes tenían más vuelo, porque incluso no partieron de tener un código civil común, pero en cambio los franceses, que tenían un código civil común, han condenado a los doctrinarios, que lo aceptaron voluntariamente, a ser meros comentaristas de la ley. La costumbre solo valía si era invocada por la ley. O sea, la única costumbre que se admitía era la costumbre secundum lege,
no la costumbre paralela a la ley, Retter legem, y mucho menos la costumbre contra legem, contraria a la ley. O sea, ¿para qué? Para que tampoco la costumbre fuera una vía para cambiar lo que los intereses burgueses habían logrado establecer en el Código Civil y Comercial. Esto arranca en 1804, pero con el tiempo la historia va cambiando. O sea, hay cada vez más tensiones históricas, porque se va desarrollando el capitalismo, y el capitalismo, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla, diríamos, valiéndose de la mano de obra de los proletarios que tienen que vender su capacidad de trabajo para vivir, y cuya única riqueza es su prole, su hijo. Por eso es que se llaman proletarios. O sea, el proletario es alguien que no tiene ninguna seguridad social, y que lo único que tiene es que cuando envejezca y lo echen, porque ya no sirve, lo que va a tener son hijos que le van a dar de comer. Se va desarrollando el proletariado, y el proletariado vive en condiciones realmente muy graves, muy penosas. O sea, el capital no lo hizo Dios, el capital lo hicieron los hombres. ¿Cómo? Acumulando riqueza para destinarla a la producción de riqueza. Ustedes oyen con frecuencia la expresión capital, y yo quiero asegurarme de que no les pase como me pasó una vez a mí, que estaba en una universidad que se supone muy calificada, y advertí que los alumnos confundían riqueza con capital. Evidentemente, los profesores de economía no le habían explicado una de las cosas más elementales. La riqueza no necesariamente es capital. Si yo tengo una bolsa de oro, tengo riqueza, pero no tengo capital hasta que no la dedique a producir. El capital es riqueza destinada a la producción de riqueza. Pero ¿cómo se acumuló la riqueza para que hubiera grandes capitales? Con el trabajo de los obreros, es decir, el dominio de la naturaleza, pero el trabajo de los obreros. Y entonces, claro, los obreros vivían en condiciones muy malas. Si saltamos el canal y vamos a Inglaterra, en Inglaterra, ustedes saben que las minas de Inglaterra eran muy pequeñas, muy chatas, y solamente podían entrar niños a trabajar. Y me parece que en 1804 o 5, o sea, en el año del Código Civil francés o el siguiente, se dictó una ley en Inglaterra que prohibía el trabajo de menores de 5 años en las minas. O sea que los niños trabajaban en condiciones infrahumanas. No les digo lo que pasaba con los padres. De modo tal que las tensiones sociales se fueron haciendo muy grandes, aparecieron utopías que pretendían reparar esa situación. Ahí, en la línea de este pensamiento, vamos a encontrar anarquistas, vamos a encontrar socialistas, vamos a encontrar después, a Bakunin, después vamos a encontrar después a Proudhon, a Marx. Pero entonces, ahora lo que ¿me escuchan? Sí. ¿Hola? Sí, doctor, lo escuchamos. Ahora lo que encontramos es que hay grandes revueltas. Por ejemplo, en 1848 hubo en casi toda Europa, y también en Francia, revueltas de trabajadores, de gente cambiaba, y de sectores burgueses incluso disconformes, y entonces se produjo grandes revueltas de las que uno podía suponer que la burguesía iba a perder el control. Pero la burguesía es muy dúctil, es se modifica fácilmente para ganar. Lo único que le importa es ganar, y como le importa ganar, cede cuando hay que ceder y avanza cuando puede avanzar. En consecuencia, la burguesía no perdió el control, pero la exégesis
se tuvo que hacer más atenuada. De modo que hay periodos en la historia de la exégesis. El primero es mucho más radical y luego se va atenuando, pero al final del siglo ya la situación se le va a hacer insostenible y lo dejamos abierto. En 1899, un jurista que se llamaba Francisco Geny, lanzó un enorme ataque contra la idea de la exégesis en un libro que se llama Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo. ¿Y qué cuestiona? Que la fuente no es solo la ley. ¿Y qué cuestiona? Que no hay que interpretar mecánicamente como lo exigía la exégesis más dura. Pero esta idea de la exégesis, que hoy en día es insostenible desde el punto de vista teórico, renace, primero se proyectó en otros países, incluso en la Argentina en parte, y porque había que defender códigos burgueses, y siempre que hay una nueva ley, los que la hicieron pueden tener la tentación de exigir una lealtad, una sumisión incondicional de los encargados de aplicarla. Si no confían en los encargados de aplicarla, si no confían en los comentaristas, si no confían en la vida, en la costumbre, entonces lo que harán es volver, sin decirlo tal vez, a las exigencias de la escuela de la exégesis. Por otro lado, el pensamiento burgués iba por otros lados interesantes, y vamos a encontrar ahora cómo se desenvuelve en los terrenos donde es más importante la economía, donde hay más conciencia económica y más conciencia cultural. Nos vamos a referir a uno de los a la fundación de la sociología. En realidad, ya la sociología era preanunciada por Montesquieu cuando habla de las leyes como relaciones necesarias que surgen de la naturaleza de las cosas, de la realidad social. De alguna manera también podría haber párrafos de Rousseau en ese sentido, pero en realidad el gran precursor todavía no es el fundador, es el que la anuncia firmemente, como se suele llamar a Juan el Bautista, el precursor de Jesús. El que lo anuncia es el conde de Saint-Simon. El conde de Saint-Simon era un aristócrata francés, de la más rancia aristocracia francesa. La familia Saint-Simon, que también había duques de Saint-Simon, duques más que conde, se proclamaba heredera nada menos, es decir, descendiente nada menos que de Carlomagno. Este aristócrata de la alta nobleza francesa, sin embargo, se da vuelta. Y cuando alguien se da vuelta, a veces es más radical que los propios originarios de una idea. Y el conde de Saint-Simon evoluciona desde su posición de nacimiento aristocrático, me parece, creo que era 1760, si no me equivoco, hasta que muere en 1825. O sea, él es coetáneo de la Revolución Francesa, y primero de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa, y realmente se compromete con los ideales de la burguesía y de la producción. Producción. Ahora la idea es producir. Saint-Simon, bueno, les cuento, se vuelca al partido de la burguesía, deja de usar el nombre de conde de Saint-Simon, que se llamaba Claude de Roy y era el conde de Saint-Simon, nada de esto, y se hace llamar el caballero Bonhomme, y plantea que el problema se vuelca a las ideas burguesas, y plantea que el gran problema de la humanidad
encuentro palabras para llamarle la atención de la importancia de esto en un país como la Argentina. Porque aquí es notorio que no hay producción. O sea, aquí lo notorio es que como no hay producción y hay emisión de dinero, hay una inflación escandalosa. No es producto de este gobierno, es producto de que la Argentina no produce lo que tiene que producir. Lo que pasa es que ahora la producción está en conflicto relativo, no sé cuánto, con la salud. Pero cuando no está el problema de la salud, es escandaloso que un país que tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados, más de eso, dé lástima al mundo. Es una cosa realmente escandalosa. O sea, nuestro sistema productivo no funciona satisfactoriamente ni un poquito. Y entonces, claro, hay inflación y hay pobreza. La gente no come porque porque lo poco que hay lo acumulan algunos, pero realmente es que no hay. Y no hay porque no se produce. Bueno, la cosa es entonces, el Simón, para que les cuento alguna obra, el catecismo político de los industriales, por ejemplo, ¿por qué se llama catecismo? No porque él sea creyente, no, él es un masón, pero lo que es, habla más vale de una nueva religión, de un nuevo cristianismo, pero la forma de catecismo es porque está hecho sobre preguntas y respuestas. Y bueno, la obra de San Simón dice, el problema central es producir y poner al alcance de las personas bienes materiales para satisfacer las necesidades físicas. Él no alcanza a darse cuenta de la lucha de clases. Muere en 1825, como les dije, y sí piensa que la sociedad se divide en dos grandes grupos, el de los productores de bienes materiales y de quienes ponen al alcance nuestro los bienes materiales, a quienes llama genéricamente industriales. Por eso la obra se llama Catecismo Político de los Industriales. En cambio, hay otros que no son industriales. Fíjese, en los industriales incluye al patrón y al obrero, porque ambos, en no ver la lucha de clases, ambos producen bienes materiales. Lo que no alcanza a darse cuenta es la explotación que ocurre dentro del proceso productivo de distribución y de consumo. Pero lo que hay en la producción de bienes materiales, esto va a tener una gran influencia en Marx. Producir, cómo se produce, el gran problema. Industriales y explotadores. La sociedad, según Saint-Simon, recorre tres etapas. La idea de etapas era una idea bastante frecuente en ese tiempo. La había usado, por ejemplo, Turgot. Era la idea de etapa, de periodos, incluso de alguna manera la había usado Vico, un pensador italiano del siglo XVIII, que hablaba de corsi e ricorsi, cursos y recursos, pero que hablaba de etapas divinas, heroicas y humanas. Ahora, Saint-Simon va a hablar de una etapa teológica, de una etapa metafísica y de una etapa positiva o científica. Las dos primeras etapas son etapas de explotación. En la etapa teológica, el nombre lo sugiere, los explotadores son sacerdotes y militares. Sacerdotes y militares que le roban a los industriales lo que producen. Industriales que son empresarios y que son comerciantes industriales, propiamente dicho, banqueros, a quienes incluye entre los industriales, y obreros. Los sacerdotes y los militares le roban por la violencia lo que producen los industriales. La segunda etapa es la etapa metafísica. Aquí los que gobiernan
charlatanes. Estos que son charlatanes, que no se caracterizan tanto por la violencia física, sino por la manipulación social, incluye a los juristas. O sea, para Saint-Simon, los juristas, los abogados, ustedes y yo, o yo y ustedes, somos charlatanes que nos quedamos como los políticos profesionales con lo que la gente produce sin producir nosotros nada. Nada más que en lugar de usar un cañón, usamos la charla, usamos ideas con las que embaucamos a la gente. Esta impugnación contra los abogados no me parece fundada, es una consecuencia de la idea de que los bienes que importan son solo bienes materiales. Los abogados producimos paz, que es un gran bien. Pero, hay muchos abogados que son charlatanes, explotadores, embarradores de la cancha, como hay muchos políticos. La gente común lo intuye. Cuando dice que se vayan todos, es porque se dan cuenta que lo único que les importa a muchos de los políticos profesionales es adquirir y conservar el poder y no la producción. O sea, cuando la gente dice que se vayan todos, lo cual es un disparate práctico porque no se puede realizar, sin embargo la gente se cansa de los políticos que no hacen nada. Yo he llegado a la idea de que no puedo ver televisión porque los canales de televisión son simplemente dominados por mentirosos de un lado u otro de la grieta, cuyo único objetivo no es poner la economía en marcha, sino ni cuestiones de interés común, sino perdurar en el poder. ¿Para qué? Para tener sueldos. O sea, los políticos profesionales lo hacen en una gran cantidad, la gente lo percibe, y con el gran dolor les digo, y tenemos que revertir esa imagen. Mucha gente, si tuviera que elegir entre cerrar la facultad de medicina o de economía o de ingeniería y derecho, votaría por cerrar derecho. Porque no nos presentamos como gente que presta servicios reales a la sociedad. Los servicios reales no son solo materiales, pero son también materiales. Y hay abogados que hasta practican el caranchismo. Ustedes saben que es una profesión que tiene grandes dificultades en el despliegue ético. Es una maravillosa profesión. Pero para hacerla más maravillosa hay que tener en cuenta la impugnación de Saint-Simon. Etapa metafísica. Por último, y aquí viene un aspecto ingenuo del pensamiento de Saint-Simon, Saint-Simon piensa que el rey, por un decreto, va a sacar a los explotadores y va a poner a los administradores, va a hacer que la sociedad sea administrada por los productores, por los industriales. Esto es lo que lo hace ingenuo. El rey no iba a hacer eso, ni tenía el poder para hacerlo, pero él espera que en la última etapa el gobierno de los hombres desaparezca, dejemos a la gente vivir en libertad, en uniones libres entre hombres libres, porque esto lo hace anarquista, es un anarquista, socialista anarquista, pero que los dejemos vivir en libertad, en que uniones libres entre hombres libres van a administrar las cosas, no gobernar las personas. O sea que los productores, sean patrones o obreros, acá está otra vez la ingenuidad, por acuerdos van a manejar la sociedad. No van a decir si te tenés que acostar con Juana, con Pedro o con Manuela. No. Esa es tu vida, no me importa. Lo que van a decir es cómo se hace una jarra o cómo se hace un auto o una computadora. O
sea, van a administrar la sociedad. Entonces, las tres etapas llevan al final a la administración social anarquista sin gobierno por medio de los acuerdos entre los industriales, uniones libres entre hombres libres. La obra de Saint-Simon deja tres grandes tendencias. Una es la tendencia de derecha en la que la clase próxima vamos a encontrar al positivista Augusto Comte, que va a fundar un movimiento y va a fundar el positivismo sociológico y va a fundar la idea de orden y progreso. Esto es libertad y progreso en Saint-Simon y desarrollo, en cambio en Comte es orden y progreso. Luego hay saint-simonianos más o menos de centro que piensan en el desarrollo. La idea de desarrollo es fundamental. Idea de desarrollo y de progreso, aunque no es lo mismo, porque el progreso es externo y el desarrollo viene de adentro, por ejemplo, influye mucho en la llamada generación del 37 en la Argentina, que encabeza Esteban Echeverría en la llamada generación de Mayo, y que integran, por ejemplo, Alberdi y Sarmiento, o sea, los que construyeron el país organizado y moderno, al final tratando de que el país se desarrollara. En esta línea del desarrollo encontramos a personajes muy diferenciados, con otras influencias también. Por ejemplo, el desarrollo era un problema que mucho preocupó a Carlos Pellegrini, que pertenecía a los gobiernos conservadores, pero el desarrollo industrial, Carlos Pellegrini, en Rosario hay una gran avenida que se llama Carlos Pellegrini, ustedes tal vez no sepan que fue uno de los más progresistas de los presidentes de la época tradicional, que salvó la economía argentina entre 1890 y 1892, y que era uno de los grandes adalides de la industrialización argentina, como lo fueron Mosconi, como lo fue el propio Irigoyen, como lo fue Perón, como lo fue Frondizi. O sea, gente que se preocupó por el desarrollo. En Europa hay el centro, que son los discípulos más ortodoxos de Saint-Simon. Acá también hay saint-simonianos. La generación del 37, el último gran saint-simoniano es el presidente Frondizi, tal vez. Hablaba siempre del desarrollo, y como era correntino, le cuento como anécdota, decía la elle. Entonces no decía desarrollo, decía desarrollo, y la gente hacía bromas con esto del desarrollo del que hablaba el correntino, el gran presidente Arturo Frondizi. Y luego encontramos la izquierda saint-simoniana, y en la izquierda saint-simoniana, que también habla de la producción de bienes, pero con mira al socialismo ya clasista, es Marx. Es decir, es Proudhon y es Marx. De modo que las ideas de Saint-Simon tuvieron una gran influencia. Bueno, según mi reloj, me he pasado 3 minutos. Espero que les haya sido útil, y quiero decirles que en la vida no hay que amedrentarse ante las dificultades. Tengo la esperanza de que las clases les haya sido, aunque sea mínimamente útil. Les he dejado ayer un práctico, si quieren hacerlo, y les pido que no se atrasen en los prácticos, porque como después les voy a dar otro, si no después se les juntan y no lo pueden hacer. No son obligatorios, pero sí voluntarios. Les dejo un enorme abrazo. Realmente para mí es una experiencia muy rara dar clase por teléfono. Creo que es la primera que he dado en mi vida, pero les agradezco la atención. Será hasta pronto, hasta el miércoles. Muchas gracias. El miércoles, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego.